¿Qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes, estimados alumnos y alumnas del curso de juicios orales en materia mercantil. El día de hoy llegamos a nuestra última sesión, que es la de audiencia de juicio, la cual ya se ha explicado anteriormente más o menos de qué trata, qué es lo que se desarrolla en esta audiencia y cuál es su finalidad. Bueno, por ahí en su plataforma ya se encuentran algunas lecturas que hablan acerca de qué es la audiencia de juicio y para qué nos va a servir, más bien cuál es la finalidad que tiene dentro del juicio oral. Habíamos visto que la audiencia preliminar era para la preparación de las pruebas, para conciliar si es que había alguna propuesta de conciliación por alguna de las partes, y ahora ya tenemos las pruebas que nos admitió el juez. Hay algunas, como son las documentales o las instrumentales, que no se ocupan de desahogar. Entonces esas pruebas, si nosotros en el juicio únicamente ofrecimos pruebas instrumentales, se puede desahogar en una sola audiencia, la audiencia preliminar y la audiencia de juicio, porque la audiencia de juicio tiene como objetivo la preparación y desahogo de pruebas. Entonces vamos a empezar primero con lo visto en la sesión referente al objetivo de la audiencia de juicio, que hace mención que la audiencia de juicio tiene como objetivo que se desahoguen las pruebas que fueron admitidas en la audiencia preliminar, así como la formulación de alegatos para posteriormente el dictado de sentencia. Entonces, esencialmente vamos a dividir la audiencia de juicio en estas tres partes: o el desahogo de pruebas en el orden que el juez estime conveniente, la etapa de alegatos, las cuales no se tiene derecho de réplica, y el dictado de sentencia. Entonces, la audiencia se apertura y se empiezan a desahogar las pruebas que fueron admitidas en la audiencia preliminar. Regularmente, ¿qué tipo de pruebas se admiten en la audiencia? ¿Qué tipo de pruebas se desahogan en una audiencia de juicio? Pues la prueba confesional, la prueba testimonial o la prueba pericial. Aquellas que necesitas tú preparar para su desahogo. Ahora, ya vimos en las reglas de las pruebas cómo se desahogan estas pruebas. De hecho, en la sesión que habla acerca del capítulo de pruebas, se dejó por ahí una actividad en la cual se formula, ustedes debieron haber formulado un interrogatorio, ya sea para el desahogo de una prueba confesional, testimonial o pericial. Entonces, ¿qué ventajas tiene el juicio oral en materia mercantil a comparación de un juicio ordinario, por ejemplo un juicio ejecutivo que aún se tramita por la vía tradicional? Sobre todo en la cuestión de la prueba confesional, porque anteriormente las posiciones tenían que versar únicamente sobre dos opciones de respuesta, o un sí o un no, y ahora con el interrogatorio libre se permite hacer una formulación un poco más abierta, pero tiene que ir encaminado primero que sea relativo a los hechos que están siendo controvertidos. Acuérdense lo que vimos en la audiencia preliminar, que hay hechos que ya se consideran como no controvertidos y esos no entran dentro de este supuesto. Entonces, si por ejemplo yo en la audiencia preliminar dejé como hecho no controvertido, o se fijó como hecho no controvertido la celebración de un contrato, por poner un ejemplo, y en la audiencia, en la prueba confesional, yo hago la pregunta que diga si es cierto que usted firmó el contrato tal, cuando ya habíamos dicho que es un hecho no controvertido, ese interrogatorio no tiene validez, no tiene sentido, y por lo tanto el juez lo va a desechar. Pues tienen que ser preguntas que sean sobre los hechos controvertidos y narrarse de la forma más clara posible. Esto tanto para la prueba confesional como para la prueba testimonial. Entonces, después de que se desahogan las pruebas, bueno, primero que nada, hay un caso, ¿qué pasa si por ejemplo yo no desahogo las pruebas, o que no acuda a mi perito, o que yo oferté la prueba confesional o la prueba testimonial y no llegaron las personas que van a desahogar dicha prueba? Se pueden utilizar medios de apremio que señala el Código de Comercio, salvo ciertos casos de excepción, sobre todo cuando estamos hablando de casos fortuitos o causas de fuerza mayor. En esos casos no aplicarían los medios de apremio. Ok, entonces, en la etapa de alegatos estamos entrando a la parte final de la audiencia. ¿Qué son los alegatos? Los alegatos es ese argumento final que yo voy a dar para tratar de convencer al juez de que yo tengo la razón en base a todas las pruebas, en base a todo el procedimiento que ya desarrollé de forma exitosa, y yo tengo que decirle al juez:
señor juez, en virtud de que ya se desahogaron las pruebas en las cuales se acredita, etcétera, etcétera. O sea, ustedes dan un argumento válido que dé convicción al juez. Por ejemplo, si en un juicio ejecutivo oral mercantil ustedes ya acreditaron que el pagaré o el título de crédito es válido, está legalmente suscrito, que el deudor reconoció la deuda y demás cuestiones a su favor, ustedes tienen que desarrollar esos alegatos argumentando que en base a lo que ya se probó, ustedes tienen la razón. En los alegatos se les da el uso de la voz a las partes sin derecho de réplica. ¿Qué significa esto? Que yo al momento de dar mis alegatos se le da vista a la parte contraria y yo no puedo contestar lo que la parte contraria dice. Únicamente yo me dirijo hacia el juez y la parte contraria se dirige hacia el juez y hasta ahí concluye la etapa de alegatos. Posteriormente viene lo que es el dictado de la sentencia definitiva. Hay que tomar en cuenta que, bueno, al menos a mí en la práctica, nunca me ha tocado que en la misma audiencia de juicio se haga todo el procedimiento de desahogo, alegatos y sentencia. ¿Por qué? Porque hay que ser sinceros, humanamente es imposible que el juez esté redactando una sentencia debidamente fundada y motivada al momento que nosotros estamos desahogando las pruebas. Entonces, en esos casos, pues, al menos en este caso en particular, a mí me ha tocado que me dan otra fecha para citación, para continuación de audiencia de juicio, en la cual se hace el dictado de la sentencia. La única ocasión en la cual sí tuve la experiencia de que en una sola audiencia se desahogara todo fue en una precisamente donde solamente se ofrecieron pruebas documentales. El juicio se fue en rebeldía, entonces en la misma audiencia se ordenó el desahogo de las pruebas que, como eran instrumentales, no necesitaban prepararse, la etapa de alegatos, y en el mismo sentido el juez ya llevaba su proyecto de sentencia y se dictó la sentencia en ese sentido. Entonces ese es un ejemplo en el cual sí se desahoga en una sola audiencia, y por lo regular siempre se citan 2 audiencias de juicio. Ok, posteriormente nosotros podemos solicitarle al juez una aclaración de sentencia, en el sentido de que nosotros no entendamos algún término o alguna condición que haya inscrito en la sentencia al juez. Esto no significa que va a cambiar el sentido esencial de la sentencia. Si en la sentencia a lo mejor nosotros obtuvimos una condena en contra y solicitamos la aclaración de la sentencia, no va a modificar el sentido en el cual se dictó la sentencia. Únicamente es para aclarar o para tratar de dejar un poco más entendible la sentencia. En ese aspecto únicamente se puede pedir la aclaración de la sentencia. Y ya habíamos dicho anteriormente que ¿qué pasa con la sentencia definitiva? El Código de Comercio en el artículo 1390 bis 1 señala que no se admite recurso ordinario alguno en contra de la sentencia definitiva dentro del juicio oral mercantil. Entonces, esto hace referencia al principio de definitividad del juicio de amparo, en el aspecto de que como no se prevé ningún recurso, yo me puedo amparar de forma directa al momento que se dicta la sentencia si es que considero que hay alguna violación a derechos humanos. Hay que tomar en cuenta esto, que es muy importante: el juicio de amparo no es un recurso civil. El juicio de amparo es un medio de protección constitucional por violación a algún derecho humano, que por lo regular siempre se hace sobre los famosos artículos 14 y 16, sobre la falta de fundamentación, de motivación, violación al debido proceso, etc. Entonces, con esto concluimos el curso de juicios orales mercantiles. Entonces, yo espero que haya sido de su agrado. Si hay alguna duda, pues estoy a sus órdenes. He estado al pendiente ahí en redes sociales para cualquier clase de inquietud, cualquier clase de duda. Igual continúo con esta invitación y les hago mención que en breve se les hará llegar sus constancias. Solamente les pido que concluyan con sus actividades y por ahí nos ponemos de acuerdo en las fechas en las cuales se les estará entregando su constancia de forma digital. De mi parte es todo, espero que tengan un excelente día, que haya sido de su agrado. Un servidor, Luis David González Moreno, queda a sus órdenes para cualquier otra clase de curso o capacitación que demos.
y además en lo profesional tengan en cuenta que aquí tienen un amigo y un servidor. Que tengan un excelente día, hasta luego.